Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Nahuel de Pirro y esto es El Umbral del Conurbano. Aprovecharemos este espacio para darle voz a todas las historias terroríficas de nuestro conurbano bonaerense. Apariciones espectrales, seres del más allá, objetos embrujados, casas de espanto y mucho más. Y en esta primera edición de este podcast les traje una historia terrorífica de un escritor de la localidad de Domínico, partido de Avellaneda. Este cuento se llama La casa del primo, de Román Fortunato. Fabricio estaba nervioso, pero ya no se podía echar atrás. Su madre constantemente le decía que era una persona muy impulsiva y que tenía que madurar, entre otros tantos miles de comentarios, palabras que lo sofocaban cada vez más. Estaba a menos de 30 kilómetros de la casa de su primo Iván, después de manejar 2 horas. Si bien hablaban seguido por mensaje o por llamada, hace mucho no lo veía en persona. De chicos eran inseparables. Estar con él le recordaba su infancia. En momentos como este, donde la vida pesaba demasiado, Fabricio elegía refugiarse en los recuerdos de su niñez. Eso lo llevó a Bragado, para visitar a su primo de sorpresa. Iván vivía en una casa inmensa, que había heredado luego de la muerte de su madre. Tenía un amplio comedor, 4 habitaciones y un sótano donde guardaba las herramientas. Que sea tan grande esta casa de mierda me hace sentir más solo de lo que estoy, le había comentado a Fabricio la última vez que se vieron. La casa estaba ubicada a las afueras de Bragado, lejos de la población. Los vecinos más cercanos estaban a 700 metros, separados por un bosque con grandes árboles. Cuando todavía vivían los padres de Iván y salían con su primo a recorrer a la noche, los únicos ruidos que se escuchaban eran los de la naturaleza. A Fabricio le gustaba imaginar que eran las últimas 2 personas vivas en el planeta. Quedaban los últimos kilómetros y Fabricio sostuvo el teléfono para llamar a su primo. ¿Y si está con una mujer?, pensó. Intentó prender el celular en vano. Aliviado por encontrarlo, se acercó a la pequeña ventana del sótano, que estaba ubicada cercana al piso, para hacerle señas a su primo. Se agachó y pudo verlo. La escena era de lo más extraña. Iván estaba parado mirando para el lado contrario. La única indumentaria que llevaba puesta era una calza de ciclista negra, que no llegaba a los 15 centímetros de largo. En su mano tenía un pedazo de cuero que no se llegaba a ver qué era. En el sótano había un trípode, con una cámara que tenía cables, el armario de siempre, abierto, y una silla. Desde esa ventana no se podía ver el contenido del armario ni la otra parte del sótano. Fabricio estaba confundido.
y se quedó observando perplejo cómo su primo configuraba la cámara con la mano que no sostenía el pedazo de cuero. Nunca lo había visto así. Su concentración era absoluta. Se alejó del trípode y se colocó el cuero en la cabeza. Era una máscara escalofriante que solo tenía 2 aberturas para los ojos y una para poder respirar. El terror invadió a Fabricio por completo, cuando su primo del armario sacó una pinza y empezó a hablar dirigiéndose al otro lado del sótano, hacia donde apuntaba la cámara. Desde su posición no lograba escuchar nada. Paralizado por el miedo, no se animó a dirigirse a la otra ventana ubicada 10 metros más a la izquierda. Ubicándose detrás de ese vidrio podría ver lo que apuntaba la cámara. Iván había desaparecido del campo visual. Luego de 5 minutos volvió transpirado y con puntos rojos en su cuerpo. Estaba salpicado de sangre. Fabricio no dudó, tomó coraje y fue hacia la otra ventana. La imagen era dantesca. Una muchacha de no más de 20 años estaba atada desde las muñecas y los tobillos a una silla de hierro. Su mano derecha era un mar de sangre. 3 de sus dedos habían sido arrancados. Su cuerpo, completamente desnudo, estaba cubierto de moretones de distintos colores. Estaba desmayada. Detrás de la pobre joven había un pizarrón que tenía escrito día 3 de 4. Al lado había una pantalla LCD que era el doble de grande que el pizarrón. En la pantalla había letras que pasaban como una catarata. Cuando Fabricio se detuvo en el LCD, pudo distinguir nombres de personas vinculados a los siguientes comentarios. Estuviste mucho mejor que ayer, gracias. Una pena que se haya desmayado temprano. No puedo esperar a ver cómo termina mañana. El siguiente me gustaría que sea un hombre. Los músculos de Fabricio se licuaron por completo. Su corazón galopaba, queriendo escapar de su cuerpo. Nunca había sentido algo así. Como pudo, se arrastró hacia atrás, para no ver más dentro del sótano. Las piernas parecían 2 flanes. Le costaba respirar y las lágrimas le caían sin parar. Tambaleando, llegó a su auto. El temblequeo de sus manos le imposibilitaban poner la llave para arrancar. Finalmente lo logró y salió disparado, escuchando sus propios llantos y gritos. No tenía tiempo para procesar lo sucedido. En menos de 10 minutos llegó a la comisaría de Bragado. Se abalanzó a la puerta y empezó a gritarle entre sollozos al único policía que había. El oficial estaba tomando café frente a su computadora. Se paró y trató de tranquilizarlo. Le sirvió un vaso de agua y le pidió que le contara todo de nuevo. Fabricio tomó aire y contó lo ocurrido con lujo de detalle. Desesperado gritaba que había que salvarla. El comisario le dijo que esperara sentado, que iba a buscar la llave de la patrulla. Tomó el vaso de agua y dejó de llorar, empezando a tranquilizarse. Por un lado no podía creer lo que le había pasado, que su primo fuera un psicópata, un asesino, le revolvía las tripas. Por otro lado, tenía la esperanza, la urgencia de salvarle la vida a la muchacha. Llegó en el momento justo. Eso fue lo que lo hizo entrar en razón. Se levantó a tirar el vaso descartable al tacho, pasando frente a la computadora. Cuando relacionó por qué sus ojos veían a la muchacha desmayada en la pantalla, ya era demasiado tarde. Lo último que sintió fue un golpe contundente en la cabeza. Y este fue nuestro primer capítulo, con el cuento de Román, que le agradecemos por dejarnos contarlo acá en este podcast. Hoy les trajimos una ficción, pero durante el transcurso de estas emisiones también tendrán narraciones reales, relatos reales de cosas sucedidas. Espero que les haya gustado y esto fue El Umbral del Conurbano.